Hoy vamos a hablar sobre el tema mantener los ojos en Jesús. Recuerden que estamos considerando el epílogo de una lección que ha sido maravillosa, bueno, de un libro que es maravilloso, el Evangelio de Juan, y que nos ha permitido esta lección aprender un poquito más de este Evangelio. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para continuar explorando un poco más las lecciones que tiene para nosotros este relato bíblico. Querido Padre, hoy pedimos sabiduría para poder comprender cómo podemos mantener nuestros ojos siempre en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Ayúdanos a caminar tomados de tu mano, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Para este día, pastor, luego de la conversación que tuvo el Señor Jesús con Pedro, de ese intercambio, y luego que le diera cierta información privilegiada, debo decirlo, porque le dijo cómo iba a glorificar su nombre al final, le da una orden y le dice en el verso 19, sígueme. Hablando un poco, estoy resumiendo ahí el texto, pero luego me llama la atención, pastor, el verso 20 en adelante. Dice, volviéndose Pedro, estamos en San Juan 21, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, que es Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y me detengo ahí, pastor, porque parece que Pedro acaba de ser restaurado en la iglesia, sí, pero como que ha hecho una pregunta que lo desvía del tema. ¿Por qué, esto está relacionado con el día de ayer, por qué tenemos que tener cuidado con respecto a cómo Dios está conduciendo la vida de otras personas, volviendo al tema de no tenemos que compararnos con los demás? Bueno, realmente es interesante cómo la Biblia, cómo Jesús logra poner un balance para todas las cosas. Creo que esto es bien importante porque recuerden que Jesús le ha dicho a Pedro, le ha hecho las preguntas si lo ama. Pedro ha respondido como él sabía hacerlo y Jesús le da una orden, apacienta mis ovejas, mis corderos, y 3 veces existe ese diálogo, hay esa interacción entre Jesús y Pedro. De alguna manera podía quedar en la mente de los discípulos. De paso, la lección ayer lo mencionaba, que esta es una de las pruebas contundentes que Jesús resucitó, el restaurar a Pedro al oficio del discipulado, porque los demás discípulos no le hubieran tenido respeto si no hubiera habido una restauración por la caída que había tenido al negar a Jesús. Pero claro, eso fue algo que sí, ayer se debía, o está en la lección, está escrito en la lección de ayer. Pero Pedro hubiera quedado, y los demás discípulos también hubieran quedado con ese, Pedro, él es el que apacienta las ovejas, él es la cabeza. Algunos erróneamente, incluso después que Jesús hace la aclaración, algunos dicen, no, Pedro es el primer líder de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Pero aquí Jesús pone un balance y entonces le dice a Pedro, mira, tú me vas a seguir. Y seguir a Jesús implica tomar la cruz. Sí. Tú vas a morir, vas a ir allá al Calvario. Y no eres la cabeza, Pedro. No te interesa qué están haciendo los demás. Entonces creo que ese es el balance, porque si no, Pedro hubiera que, yo soy el que apaciento, yo soy aquí el encargado de todo. También esto me muestra, hermano Gerson, otra visión bien interesante, es que no hay una sola persona que es el que debe dirigir la iglesia. Claro. No hay un solo evangelio, hay 4 con diferentes perspectivas, porque ni siquiera para la vida de Jesús pues hay un solo evangelio correcto. A veces las personas nos enfrascamos, es que este es lo correcto, así como lo dijo este predicador, así como lo dijo este pastor, así como está en este libro. Creo que es necesario que nosotros ampliemos nuestra visión. Creo que son algunas de las lecciones que podemos tener aquí. Y ahora, pastor, una lección más que me gustaría que usted nos ayudara a dilucidar es esa respuesta tan enigmática que resultó para los primeros cristianos, al punto de que cuando Jesús dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, el mismo Juan, o al menos aquí en el relato se nos explica que hubo una malinterpretación. De ahí que algunos creyeran que mientras Juan estuviera vivo,
todavía estaba la esperanza de que Jesús tendría que venir en su tiempo, en el tiempo que Juan estuviera vivo. ¿Qué está queriendo realmente decir Jesús aquí? Y de hecho creo que podríamos hacer la pregunta, ¿por qué entonces Juan escribe su evangelio? Para poder desmentir este mito que se había difundido. Bueno, aquí hay dos lecciones principales. En primer lugar, esta es una muestra temprana. Cuando digo temprana, estoy hablando del desarrollo de la iglesia cristiana, de que siempre hay un deseo de poner fecha, de saber exactamente. Entonces, cuando yo estaba estudiando esta lección, yo me imaginaba a la gente chequeando a Juan, ¿verdad? A Juan amaneció y está vivo, ¿verdad? Ahí anda predicando en tal iglesia. O sea, todavía no viene Jesús, porque si Juan está, es porque Jesús no ha venido. Bueno, o vamos a estar pendientes que Juan no muera. O sea, ellos querían saber el tiempo, y creo que siempre ha habido eso. Debemos tener mucho cuidado. Fascina a algunas personas eso de diagramas, de esto. Los diagramas no son malos, yo los he utilizado también, pero cuidado con la fecha, cuidado con, no, miren, no le estoy dando el día ni el mes, pero le voy a dar la década, el año. Cuidado, porque sí es bien peligroso, y Jesús nos previene contra eso. Bueno, el mismo Juan quiere que no malinterpretemos, pero lo otro que tenemos aquí, otra lección, es que ni aún la palabra de Jesús está inmune, está libre de ser malinterpretada. Así es. Porque estas son las palabras de Jesús. Veamos la capacidad que tenemos los seres humanos a veces para ir más allá de las palabras, ir más allá de lo que alguien quiso decir puntualmente. Y a mí me llamaron la atención estos dos aspectos, tanto del deseo del ser humano de poner fecha, o del deseo o el peligro que aún las palabras de Jesús pueden ser malinterpretadas. No se libran de malas interpretaciones, porque así como hay diversidad de personas, pues pueden haber en algunas ocasiones diversidad de conclusiones. Pero Juan dice, no, hay una que es correcta, no tiene que ver con ningún acontecimiento, con ninguna fecha relacionado con la venida de Jesús. Y finalmente, pastor, esto, ¿cómo debería ayudarnos a pensar en que nuestra vista no debe estar puesta, vamos a decirlo aquí, en una persona? En este caso, como usted decía, sí, algunos estaban chequeando ahí la vida de Juan a ver si se enfermaba, si lo que podría estar pasando. Y claro, Juan fue un líder excepcional de la iglesia, eso es ampliamente reconocido y lo aceptamos. Tenemos todos sus escritos, los evangelios, Apocalipsis, las cartas. Pero todavía nos puede pasar a nosotros, pastor, que estemos tan pendientes de alguna figura que admiramos, pero que luego nos decepcione. ¿Cómo podemos evitar ese peligro de poner nuestra vista donde no debe estar? Bueno, creo que tanto la lección de ayer como la lección de hoy nos está haciendo claro que siempre el centro debe ser Cristo Jesús. El enfoque debe ser Cristo Jesús. Y no debemos perder nuestra mirada. Nuevamente en la lección nos regalan otro párrafo, otro pensamiento muy bonito que me gustaría que lo pudiéramos leer, el penúltimo párrafo. Dice así: la idea de centrarnos en Jesús en lugar de hacerlo en otras personas es una poderosa introducción al resto de la lección de esta semana. Solo Jesús es nuestro Salvador. Inevitablemente la gente te decepcionará y tal vez incluso te lastime. Bueno, es una realidad de lo que sucede en este mundo, y no pensemos que solo la gente nos puede decepcionar. Podemos nosotros mismos decepcionar a otras personas. Nadie está inmune, pero nuestra mirada siempre debe estar en Cristo Jesús. La pregunta es, aunque no hemos terminado la lección de esta semana, pero ¿estamos nosotros fijando nuestra mirada en Cristo Jesús? ¿Estamos creyendo en Él? ¿Nos ha hecho estudiar esta lección más creyentes en Jesús, aunque no lo podemos ver, no estuvimos con Él, ni siquiera hemos conocido a una persona que sí estuvo con Él físicamente, pero sus palabras no son suficientes? Recordemos, la presencia física de Jesús, aunque es buena, no lo es todo. Su palabra es tan poderosa como su presencia física. ¿Sabe que el día de ayer en la lección, cuando Jesús comió el pescado con sus discípulos después de la gran pesca milagrosa, estaban todos en silencio? No sé qué pasaba en sus mentes, pero
Eso es lo que nos está diciendo Juan para aquellos que dicen, ay, si Jesús estuviera aquí. Bueno, creo que Él está aquí. Él Amén. está aquí Sí. y tenemos su palabra. Fijemos nuestra mirada en Él y vamos a llegar a nuestro destino final. Y quisiera, pastor, que orara por nosotros justamente por eso, para que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente por estas lecciones. Son maravillosas. Ayúdanos, Señor, para poder fijar nuestra mirada en Cristo, para conocer más al amante Salvador. Sé, oh Padre, el pastor de nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén.